Buenos días a todos y a todas, gracias por venir. En primer lugar, en el día de hoy queremos desde Podemos Andalucía dar la enhorabuena a los profesionales de la sanidad en Granada, a los del MIR, que con su huelga han conseguido, pues al final, llegar a una serie de acuerdos para mejorar el servicio y sus condiciones laborales. Enhorabuena porque precisamente frente a la gestión sanitaria de la señora Díaz, frente a la gestión del es que esto aquí siempre se ha hecho así, al final ha vencido el poder hacer las cosas de otra manera. Ellos han publicado una lista de acuerdos de 13 puntos, nosotros les damos la enhorabuena porque al final la lucha sirve, la huelga ha servido en este caso para mejorar el servicio y para mejorar sus condiciones laborales. Enhorabuena y adelante. En segundo lugar, como saben, esta semana por fin llega al Parlamento andaluz la ley del 5% que llevamos un año defendiendo tanto en el Parlamento como en la calle, intentando poner un suelo mínimo de inversión a la educación y en ese sentido nos alegramos. Nos congratulamos que por fin, después de 3 bloqueos de PSOE y de Ciudadanos, podamos discutir en el Parlamento de Andalucía la necesidad o no de que la educación tenga un suelo mínimo de inversión por ley. En ese sentido, pensamos que si hablamos de las ventajas de esta ley, al menos tenemos que hablar de dos. La primera de ellas es que con un suelo mínimo de inversión por ley vendrá Bruselas, vendrá Madrid y dará igual el signo político que esté en el Gobierno, que al menos los andaluces y las andaluzas tendrán la seguridad de que la educación no depende del color que gobierna, no depende de los designios de los bancos alemanes, ni de la señora Merkel, ni de Mariano Rajoy, sino que vamos a tener unos recursos mínimos, gobierne quien gobierne. Y eso para nosotros es una seña de garantía, no es una ley partidaria, es una ley para Andalucía. Y por eso esperamos que esta ventaja la tenga en cuenta también el Gobierno andaluz de cara a cambiar su voto. La segunda, pues que a día de hoy se invierte un 3,9% del PIB andaluz en educación. Y nosotros queremos llegar al 5% no por un capricho, sino porque serían al menos 1.000 millones de euros más con los cuales podríamos hacer muchas cosas. Por un lado, tenemos la garantía de que gobierne quien gobierne, vamos a tener recursos para la educación pública y, por otro lado, aumentamos los recursos para la pública. ¿Qué ventaja? ¿Qué significa esa cantidad de más de 1.000 millones de euros que sumaríamos al presupuesto andaluz? Bajar las ratios, mejorar los centros educativos, aplicar con presupuesto y de manera eficaz la ley de bioclimatización sostenible de los centros educativos, atender y mejorar la atención de los alumnos con necesidades especiales, rescatar servicios como las monitoras de educación especial o las intérpretes de lenguaje de signos, caminar hacia otro modelo de gestión de servicios complementarios como los comedores escolares. La semana pasada visitaba nuestra coordinadora general, Teresa Rodríguez, el comedor del Colegio Gómez Moreno, en Granada, un comedor que están gestionando las AMPA y que la señora Díaz pretende cerrar. ¿Para qué? Para volver a beneficiar a las grandes multinacionales del catering. Pues nosotros decimos que no. Decimos que no porque es posible otro modelo de gestión, decimos que no porque los padres y madres de los colegios están reivindicando tener más control sobre cuál es la alimentación de sus hijos y decimos que no porque sabemos que con esas grandes multinacionales al final quien paga son las condiciones laborales de los trabajadores y de las trabajadoras. Por eso le planteamos una nueva iniciativa con la que poder empezar a caminar en otro sentido. Más mejora, reforzar la FP. Por eso, bajar ratio, mejorar los centros, bioclimatización sostenible de los centros, mejorar la atención a los alumnos con necesidades especiales. Y ejemplos concretos. Con una quinta parte de lo que prevé la cláusula suelo, con 205 millones podríamos recuperar los 4.502 docentes despedidos en 2012. Con una décima parte, con 100 millones, podríamos construir 20 colegios o 20 institutos nuevos en Andalucía. Apoyar la iniciativa del 5% es apoyar el blindaje de la pública y por eso llamamos a la reflexión, al consenso, al diálogo abierto y al realismo. El Consejo de Gobierno de la señora Díaz rechazó la ley del 5%, alegando que el Gobierno andaluz ya invierte un 5,1% en educación. Una vez más nos lleva a los datos trampa, incluyendo y considerando el gasto de otras consejerías en formación. Es inasumible. Un Gobierno riguroso,
Ella, que habla del rigor, debería atender a una reflexión serena sobre las necesidades que tiene la educación pública en nuestra tierra. Ya han pasado del bloqueo al debate. Esperemos que en el debate pasen del debate a la tramitación, porque las excusas no se sostienen. Es una medida que ha defendido en sus últimos programas electorales el PSOE. Es una medida que defiende en Madrid el señor Pedro Sánchez. Y además es una medida que está recogida en el acuerdo del sistema de financiación autonómica que hemos defendido juntos, PSOE y Podemos, frente a Mariano Rajoy. Por eso no entendemos cuando se dan golpes de pecho, ¿verdad?, escuchar al señor Mario Jiménez hablar de un blindaje completo de los servicios públicos, que ese blindaje no empiece por una cláusula suelo para la educación pública en nuestra tierra. En ese sentido, no entendemos cómo sería posible hablar de un blindaje más amplio de los servicios públicos en nuestra tierra si ni siquiera se admite a trámite la ley del 5%, que queda recogida en sus programas electorales, que queda recogida por el presidente del PSOE, que queda recogida en el acuerdo del sistema de financiación autonómica. En ese sentido, la situación en Andalucía requiere de alternativas y por eso desde Podemos vamos a seguir proponiendo medidas como esta.